el atraso, pero hoy día, fin de mes, hay que ver estas cosas. Sobre todo hoy día vencía el plazo para la inscripción de práctica y como buenos chilenos, sus compañeros del curso superior están casi todos inscribiendo sus prácticas el último día, así que he estado bien atareado hoy día con eso. Ya, estábamos viendo la primera unidad que hace referencia a el trabajo en equipo, o cómo se gestiona el trabajo en equipo y cuál es nuestro rol en la gestión de los equipos de trabajo, ¿no? Entonces, se recuerdan que hemos abordado la temática desde distintas perspectivas y hemos ido avanzando en el fondo en cómo se van construyendo los equipos, ¿ya? Y hoy día vamos a llegar ya como a un nivel superior, digamos, de lo que hemos visto hasta ahora, porque hasta ahora hemos hablado de la construcción de equipos, de... A ver, un segundo, voy a cerrar la ventana, que se me queda abierta. Un segundito, por favor. Ya, ahí sí. Entonces, como les comentaba, lo que nosotros hemos estado viendo hacía referencia a la gestión de equipos, ¿cierto? A cómo se construyen los equipos y algunas características que en el fondo nosotros debemos considerar al momento de ir generando equipos, ¿ya? ¿Se acuerdan que en la última clase hicimos algo distinto que hacía referencia a la estructura organizacional, ¿ya? Y yo les conté un cuento, una fábula respecto de cómo eh, la empresa, la organización en el fondo iba tomando decisiones respecto de las necesidades que iba teniendo la empresa, ¿ya? ¿Se acuerdan que les conté la historia de una hormiguita que trabajaba sola de manera independiente, que era bastante productiva y que según el jefe tenía un problema de que no tenía supervisión, ¿ya? Y a partir de que la hormiguita le ponían el supervisor, ¿se recuerdan? Empezaban los problemas, ¿ya? La organización empezaba a crecer y en el fondo se empezaba a enfocar en tener una estructura muy pesada de jefe y no obstante despreocuparse un poco de la parte importante que es la parte operativa, que es finalmente la parte que hace el trabajo, ¿ya? Entonces, en esa lógica, la idea o la moraleja, digamos, de esa fábula era identificar las malas decisiones que a veces se toman al momento de conformar equipos dentro de una estructura organizacional. Ya se recuerdan que veíamos que para cada problemática que se generaba traían un nuevo jefe, ¿ya? O contrataban un consultor externo con algunas certificaciones, metodologías bien rebuscadas, y que finalmente en la medida que se iban insertando estos nuevos consultores, ¿se acuerdan? Estos nuevos jefes, iban saliendo nuevos problemas, ¿ya? Y finalmente se toma la solución de cortar, porque la estructura organizacional estaba tan pesada que finalmente se define hacer un ajuste de personal y se corta por la parte operativa en vez de cortar por los jefes. Entonces, eso que vimos en la última la clase, esa fábula en el fondo, era como una moraleja respecto de lo que pasa con muchas organizaciones cuando empiezan a crecer, digamos. No tienen un crecimiento equilibrado y sostenido cuando crean su equipo y creen que en la medida que contratar muchos jefes o personas que tengan muchas certificaciones, muchos diplomas, de por sí van a generar equipos de alto desempeño. Y eso no necesariamente va a ser así, ¿ya? Dado que ya como lo habíamos visto anteriormente, eh, no son las personas por sí solas, digamos, por el hecho de trabajar juntas que generan un equipo de alto rendimiento, sino que como lo vimos cuando analizamos el caso de Google, ¿se acuerdan? Que finalmente lo que reflejaba o lo que ese estudio que ellos hicieron, lo que el principal resultado que arrojó fue que las personas por sí solas no componen un equipo, sino que en el fondo un equipo pasa a ser de alto desempeño cuando las interacciones entre esas personas son eficaces, son eficientes y apuntan a un desempeño, tienen un objetivo común, etcétera, ¿ya? Entonces, estamos en esa línea, digamos, en cómo se van construyendo los equipos. Entonces, hoy día vamos, como yo les decía, a ver un nivel más, porque en el fondo ya un tema es gestionar equipo, construir equipo, ¿ya? Que es un tema que nosotros no es pertinente, ¿ya? Formar equipo, obviamente, y que los equipos trabajen bien y que mantengan una convivencia y que de alguna forma tengan un objetivo común. ¿Se acuerdan que también hablamos que parte de nuestra misión importante a nivel estratégico siempre va a ser bajar la estrategia de los equipos? O sea, que cada equipo maneje la ambición, la misión y los valores que la empresa tiene y que obviamente eso lo lleve en su día a día. Ahora, eso es una parte fundamental, pero después cuando queremos dar un siguiente paso de calidad tenemos que pensar en gestionar equipos de alto desempeño. Y ya entramos en otro nivel, ¿ya? Porque no solamente estamos hablando de gestionar el equipo, de que la gente trabaje como equipo, sino que finalmente cuando hablamos de un equipo de alto desempeño, hablamos de que un equipo está con un estándar de desempeño alto.
quiere decir esto? Que todo el equipo en conjunto cumple los objetivos, es de un alto estándar, es de un alto desempeño, ¿ya? Entonces, por ejemplo, llevémoslo a un ejemplo. Yo sé que quizás no es el público más adecuado para el ejemplo que voy a dar, pero en el fútbol, ¿ya? Supongamos hay un equipo de fútbol en España que es el Barcelona. El Barcelona es el equipo más poderoso del mundo y el equipo que tiene más lucas. Entonces, por lo tanto, siempre el Barcelona está contratando a los mejores jugadores. Entonces, tiene a Messi, tiene el mejor jugador del mundo, y siempre que van saliendo buenos jugadores los va contratando. Los va contratando. Entonces, finalmente, ahí, ¿qué pasa con ese club? Más allá de lo futbolístico. Termina teniendo a todos los talentos del mercado futbolístico solamente en un solo club. Entonces, prácticamente pasa a ser un equipo invencible, ¿ya? Lo más probable es que siempre gane todas las competiciones en las que va a participar, ¿ya? Ahora, la discusión siempre que se da, por ejemplo, con el fútbol, en el caso del fútbol con el Barcelona o con otras situaciones, que finalmente el equipo por sí solo puede funcionar o necesita de un liderazgo, ¿ya? Entonces, cuando generalmente el Barcelona contrata un director técnico para que lo dirija, se piensa, pero que tiene el medio equipo, o sea, tiene la pega lista, no tiene para qué en el fondo hacer algo, total, tiene un equipo de alto desempeño por sí solo, no tiene por qué hacer gestión sobre él. ¿Ya? No obstante, si el equipo pierde, ¿a quién se le va a criticar? A él, no se le va a criticar al equipo. ¿Por qué? Porque van a decir, oye, tiene un equipo de alto desempeño, no puedes tener malos números, ¿ya? Entonces, obviamente, cuando hay un equipo de alto desempeño, y llevando este ejemplo que yo les daba del fútbol del Barcelona, que es un equipo de trabajo en una empresa que se destaca por ser de alto desempeño, siempre tiene que haber una gestión, ¿ya? O sea, los equipos de alto desempeño por sí solos no se van a dar, ¿ya? Obviamente tiene que haber un liderazgo, y que ese liderazgo obviamente tiene que estar enfocado no en, como ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, no en este liderazgo que lo está controlando, que le está exigiendo horario, etcétera, sino que en un liderazgo que en el fondo los oriente para cumplir los objetivos del equipo. ¿Ya? No a través de la supervisión del garrote, sino que de darle un espacio en el fondo para que las personas tengan autonomía y sean capaces de generar trabajo colaborativo, que es finalmente lo que caracteriza a los equipos de alto desempeño. ¿Ya? Los equipos malos generalmente van a trabajar aislados. Eso pasa, y eso en la realidad pasa. Los equipos que realmente son buenos, los equipos de alto desempeño, son los que trabajan súper juntos, están alineados, llegan casi a pensar igual en algunos casos. ¿Ya? Eso es súper difícil, pero se puede hacer, sí. ¿Ya? Pero ojo, un equipo de alto desempeño no es juntar solamente personas con muchos títulos, muchas certificaciones y que pensar que por sí van a trabajar solos. No, tienen que obviamente tener la capacidad de amoldarse y eso va a depender 100% de tener un liderazgo en el equipo que les permita desempeñar en el fondo, poner en práctica sus habilidades con un espacio de autonomía para que puedan trabajar tranquilo en el fondo. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy, lo que hace referencia a la construcción de equipos de alto desempeño. ¿Ya? Por una parte, y por otra parte también, porque dentro de esa lógica de los equipos de alto desempeño, uno de los paradigmas que vamos a revisar ahora hace referencia a que en la medida que para mí, como trabajador o miembro de un equipo, de un grupo, me haga sentido ser parte de su grupo, lo más probable es que ese sentido que yo tengo, o ese sentido de pertenencia que yo tengo al grupo, va a repercutir en que finalmente, si todos los miembros del grupo tienen la misma sensación, ese grupo sea un equipo de alto desempeño. ¿Ya? Entonces, también va a haber un poco eso, ¿ya? Cómo nuestros intereses, nuestras motivaciones personales tienen que estar en línea con el equipo, y en la medida que eso pase, y en la medida que nosotros cuando gestionemos equipos en la organización logremos alinear a los trabajadores en su motivación personal con la motivación del equipo, lo más probable es que tengamos resultados de alto desempeño. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver ahora. Ya, entonces, primero, como yo les decía, cuando hablamos de equipo de desempeño, hablamos de un nivel mayor de gestión de lo que habíamos hablado hasta hace poco, ¿ya? ¿Por qué? Porque solamente habíamos hablado como de la gestión de equipo, ya como nosotros gestionábamos un equipo y básicamente lográbamos que un grupo de personas trabajara en conjunto en función de un objetivo en común, ¿ya? Cuando hablamos de... Profe, se le escucha súper mal. Profe, Y... Sí, me parece. se Ahora cortó. sí, No le escuchamos nada. ahora sí, ¿me escuchan bien? Sí, ahora yo le escucho.
bien. Ya, Yo ahora Ahora sí. ya, ahora yo lo escucho Sí. a ustedes lento. Ya, ¿me están escuchando bien entonces ahora, cierto? Hola, ¿me escuchan? Yo no sé si me están escuchando, estoy en línea ahora. Hola, ahí sí. ¿Me escuchan? Sí. Ah, sí, perdón, perdón, me desconecté quizás cuánto rato. Ya, deme un segundo por favor para ordenarme. Ya, entonces ahí me escuchan bien, ¿cierto? Sí. sí. Ya, no debería desconectarme más, ojalá que no pase. Perdón, perdón por la desconexión, ya, situaciones imprevistas. Ya. Entonces, como yo les estaba diciendo, estamos viendo un paso o un nivel más de gestión de equipos que en el fondo es transformar estos equipos en equipos de alto desempeño, ¿ya? Que en el fondo es transformar el desempeño de las personas en conjunto en un desempeño de alto nivel, ¿ya? Ya es difícil gestionar el desempeño individual de manera alta, es más difícil aún tener un equipo de alto desempeño en términos generales, ¿ya? En general es bastante complejo poder tener un equipo donde todas las personas estén a un nivel tan alto que en el fondo uno pueda estar tranquilo en el sentido de que las personas puedan eh, trabajar de manera independiente. ¿Ya? Pasa, entonces generalmente nos vamos a encontrar con equipos donde las personas están en distintos niveles y eso les va a pasar. Ustedes mismos cuando empiezan a trabajar se van a dar cuenta que hay gente que es muy seca, muy esforzada, muy comprometida y otros que quizás no tanto, son un poco más lentos o quizás no están tan interesados en el trabajo. Entonces, obviamente esas situaciones hacen que un equipo no necesariamente esté en un mismo nivel. Entonces, cuando hablamos de equipo de alto desempeño, hablamos de equipos en que, por ejemplo, todos los miembros están a un mismo nivel de desempeño y es bastante alto, ¿ya? Son bastante colaborativos en el fondo. No compiten como hemos hablado, que generalmente en los equipos a veces se da una competencia interna que termina afectando el desempeño del equipo. En estos casos no hay competencia, todo lo contrario, hay colaboración, ¿ya? A eso nos referimos con equipos de alto desempeño, que en general cuando tienen que presentar alguna tarea como equipo, siempre sobresalen por entregar los productos en su tiempo y con una calidad más alta que el resto de los equipos, ¿ya? Entonces, por lo tanto, no es fácil liderar equipos, no es fácil eso, ¿no? Como yo les daba el ejemplo, no es fácil liderar o entrenar al Barcelona considerando que tiene puras estrellas, ¿ya? Y uno no puede tener malos resultados con un equipo con pura estrella, entonces obviamente ahí la exigencia del liderazgo también es mucho mayor. En la medida que uno tenga un equipo de alto desempeño, también la exigencia para el liderazgo va a ser mucho mayor porque en el fondo no puede no cumplir los lineamientos básicos que va a tener dentro de la organización. Entonces, aquí, bueno, se recuerdan que hemos revisado nosotros en las primeras clases cuáles eran las etapas constitutivas de los equipos de trabajo, ¿ya? Que partían en primera instancia por la formación, después pasaban por una etapa de conflicto, posteriormente pasaban por una etapa de normalización y después llegaban al desempeño, ¿ya? En este caso, cuando nosotros hablamos de un equipo de alto desempeño, pasa por las mismas cuatro etapas, pero obviamente en un nivel distinto, ¿ya? Porque ya está conformado como equipo, ¿ya? Ya pasó por las siguientes tres etapas, está en la etapa del desempeño, es decir, ya superaron los conflictos, ya normalizaron, digamos, su relación, tienen claro cómo trabajar, tienen divididos los roles, tienen divididas las cargas de trabajo, por lo tanto, ya se están potenciando a ser un equipo de alto rendimiento. Por lo tanto, estas cuatro características que estamos viendo a continuación son las cuatro características que tiene que tener
un equipo de alto rendimiento, que están por sobre lo que ya habíamos visto anterior, ¿ya? Porque son estadios distintos de desarrollo. Lo que veíamos anteriormente era cómo se conformaba un equipo. Lo que estamos viendo a continuación hace reflexión a cuatro características que tiene un equipo ya cuando está conformado y cuando pasa a tener un alto desempeño, ¿ya? Ahora, en general, cuando se habla de eso, se habla de un florecimiento, porque obviamente un equipo cuando empieza a desarrollarse, empieza a ser visible su trabajo, empieza como a brillar dentro de la organización, se habla de florecimiento, porque en el fondo empieza a llamar la atención ese equipo, ¿ya? Porque obviamente en términos de que se transforma en un equipo de alto desempeño, ¿ya? Ya pasando por las tres etapas anteriores que vimos en las clases anteriores, obviamente empieza a destacar. Y por eso se habla y por eso que lo nombramos como un florecimiento. Cuando un equipo logra una gestión de alto desempeño, está florecido, ¿ya? Porque obviamente llega a su punto culmine de desarrollo, que finalmente es lo mismo que hace la flor cuando flora, para que la redundancia llega a su punto culmine de desarrollo. En este caso, cuando los equipos llegan a un nivel de alto desempeño, es lo mismo, llegan a su punto culmine, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las cuatro características que tiene que tener, o digamos un piso que tiene que tener un equipo de alto desempeño? Primero, una sensación de bienestar, obviamente, al interior de la organización, ¿ya? O sea, ninguna persona, ni siquiera hablando de equipo, ninguna persona va a poder tener un buen desempeño en la medida que su bienestar en la organización no esté garantizado, ¿ya? O sea, si la persona no está cómoda, no está motivada, lo más probable es que el compromiso no lo tenga. Entonces, obviamente, cuando hablamos de un equipo de alto desempeño, obviamente hay ciertas condiciones que la organización le entrega para que ese equipo tenga una sensación de bienestar, que esté satisfecha, que esté contenta de trabajando, que en el fondo trabaje motivada, comprometido, etcétera. ¿Ya? Entonces, esa es la primera característica de alto desempeño. Y esa característica, ojo, no depende de los equipos, depende de la organización. ¿Ya? Es la organización la que debe entregar o fomentar, en el fondo, un clima laboral que facilite el bienestar, ¿ya? Para que los trabajadores estén bien. Si no hay bienestar, difícilmente vamos a tener equipos comprometidos y con un alto desempeño. ¿Ya? En segundo lugar, generatividad. ¿Qué quiere decir esto? Amplio repertorio de conductas y flexibilidad de comportamiento. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Ya? Que haya un espacio, una tolerancia, digamos, y una motivación a no hacer siempre las cosas de la misma forma. ¿Ya? Generalmente las organizaciones que no crecen, las organizaciones que no tienen equipos de alto desempeño, tienen solamente una forma de hacer las cosas. Y esa es la forma de hacer las cosas y por años ha sido y va a seguir siendo la forma de hacer las cosas. ¿Ya? Por lo tanto, innovación no hay mucho. ¿Ya? Porque recuerden que la innovación es, en el fondo, quizás seguir haciendo las mismas cosas, pero de formas distintas, con medios distintos, con recursos distintos. Entonces, para que haya un equipo de alto desempeño también tiene que darse esa característica, ¿ya? Tiene que haber un espacio para la innovación, para que los equipos también demuestren su diversidad. ¿Ya? Recuerden que también una de las características que ya habíamos revisado de un equipo exitoso es que sea heterogéneo. ¿Qué quiere decir heterogéneo? Que no sea igual, que las personas aporten desde distintas miradas. ¿Ya? Y eso obviamente también va a dar pie para que un equipo sea de alto desempeño. ¿Ya? El hecho de que no solamente tenga una opción de conducta o de comportarse de una sola forma, sino que tenga espacio para poder comportarse de distintas formas, por lo tanto de innovar. ¿Ya? Porque finalmente tener un espacio repertorio amplio de conducta y una flexibilidad para poder comportarse genera los espacios para que las personas puedan innovar. Si no existe esa amplitud, no va a haber innovación. Por lo tanto, es difícil que si no hay innovación, no hay un alto desempeño. ¿Ya? Siempre tenemos que estar innovando, nunca podemos seguir haciendo las cosas de la misma forma. ¿Ya? En general, todos los procesos al interior de la organización se van innovando, principalmente las tecnologías tienen un rol importante, ¿ya? Pero es importante eso, los equipos tienen que innovar, no tienen que quedarse haciendo las cosas como se han hecho siempre, ¿ya? Tercera característica, crecimiento, es decir, que hay una ampliación de los recursos personales y grupales. ¿Qué quiere decir esto? Que se genere dentro del grupo, que eso también obviamente es responsabilidad de la organización, un espacio de crecimiento para todos los colaboradores, ¿ya? Que se capaciten, que se desarrollen, que se entrenen en distintas habilidades, que obviamente tengan la opción de asumir cargos de mayor responsabilidad en un futuro. Entonces, obviamente, una persona que crece al interior de la organización, estoy hablando en términos profesionales, que se va desarrollando, que va adquiriendo nuevos conocimientos, nuevas habilidades, esos nuevos conocimientos, nuevas habilidades la va a ir aportando a la organización.
¿Ya? Entonces, en la medida que la persona se va desarrollando y va creciendo dentro de un equipo, el equipo también va creciendo y por ende el resultado lógico es que la organización al final también va a terminar creciendo. ¿Ya? Por lo tanto, otra característica de un equipo de alto rendimiento es precisamente que tenga ese espacio de crecimiento. ¿Ya? De que no necesariamente las personas estén en una situación estática mientras participen de ese equipo. ¿Ya? Voy a ser asistente de recursos humanos toda mi vida, no, pues voy a estar toda mi vida pagando, ingresando los datos del RP para pagar sueldo, no, ¿ya? Si yo quiero crecer, posteriormente quizás el siguiente paso sea hacerme cargo del proceso completo de remuneración, ¿ya? Y en la medida que la organización me dé ese espacio de yo poder crecer y desarrollarme, el equipo se va a desarrollar. Entonces es una clave en el fondo para los equipos de alto desempeño, ¿ya? Y quizás lo más difícil, ¿ya? Que es la resiliencia, ¿ya? Quizás un concepto que ustedes han escuchado, ¿ya? Pero la resiliencia tiene, como dice ahí la descripción, sobrevivir y crecer a la adversidad, ¿ya? Entonces, obviamente, un grupo o un equipo de trabajo resiliente, es decir, que sabe sobrevivir a una adversidad, va a salir adelante. Pero no obstante, yo creo que de las características, porque en general la otra característica que vimos están dadas desde la organización. Entonces, la medida en que la empresa, la organización entregue bienestar, genere espacio creativo y de alguna forma dé alguna instancia de crecimiento para los colaboradores, los equipos van a ser de alto desempeño. Entonces, eso es 100% responsabilidad de la organización. Pero cuando hablamos de la resiliencia, ya hablamos directamente de una capacidad que está en las personas que son parte del equipo. ¿Ya? Entonces, frente a hechos complejos, que muchas veces pasa y pasa mucho y afecta, que es por ejemplo que despidan a un miembro del equipo y el equipo se queda con una persona menos, eso afecta mucho a los grupos. ¿Ya? Obviamente ese grupo no va a volver a ser el mismo, de partida porque va a tener un miembro menos y muchas veces cuando hay ajustes, se tienen que hacer la misma tarea que quizás antes hacían 5 personas, ahora la van a hacer 4. Y la pega que hacía esa persona se divide entre los otros. Entonces, y ahí también se genera otra situación compleja, digamos. Tengo más trabajo, por lo tanto ya no tengo espacio para poder hacer otras cosas, para poder innovar, ¿se fijan? Y además hay situaciones complejas porque también la resiliencia es un aspecto netamente emocional, ¿ya? Y pasa muchas veces, y es normal que pase, en la misma situación, por ejemplo, cuando se desvincula un compañero que quizás uno queda un poco molesto con la organización, ¿ya? ¿Por qué lo echaron? Si hacía su pega también, ¿ya? Entonces también, de alguna forma, los equipos quedan en una especie de duelo permanente cuando hay un compañero, un colega que hacía un trabajo súper bien y se va de la organización, ¿ya? Y eso es súper difícil, entonces por eso la resiliencia yo creo que es la clave, porque finalmente estos equipos que se van eh, adaptando a situaciones complejas, que van superando situaciones complejas, son los que se caracterizan principalmente por ser de alto desempeño. ¿Ya? Así podemos nombrar un montón de casos de empresas o de equipos que han pasado penuria y que finalmente después se logran levantar y logran sacar la empresa adelante. ¿Ya? Como por ejemplo quizás lo que pasó en Apple. ¿Ya? Que básicamente después de sacar un producto que no vendió, que no llegó al mercado, que fracasó, la empresa se tuvo que reducir, no obstante eso, 20 años después volvieron súper fuertes. Esa es una resiliencia, por ejemplo. Apple pudo perfectamente haber cerrado a finales de los 80 y decir, nos salimos del negocio. Y estuvieron 15 años más ahí hasta que le dieron el palo al gato con el iPhone y volvieron nuevamente al mercado. Es una resiliencia, es una empresa que se pudo haber ido a la quiebra, estuvieron resistiendo y resistiendo hasta que finalmente volvieron al mercado y se posicionaron como una empresa más exitosa. Eso es resiliente en el fondo. Poder desde una crisis ver una instancia de crecimiento. ¿Ya? Es súper difícil, pero finalmente por eso pocos equipos pueden ser de alto rendimiento, porque pocos equipos pueden tener estas 4 características. Entonces, en función de eso, acá hay un cuadro comparativo de las características que tiene un equipo de alto desempeño versus un equipo que no tiene alto desempeño. Profe, tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Cómo uno logra unir a un equipo cuando desvinculan a un participante de ese equipo y ese grupo se desarma?
No, eso es súper difícil. Entonces, básicamente ahí, yo creo que lo que hay que hacer es, a ver, mi visión, por lo menos cuando me ha tocado eso, cuando me ha tocado liderar grupo y de repente sacan a alguien, no puedes tener la misma estructura de grupo. Generalmente lo que yo hago es rearmar el grupo, ¿ya? Porque redividir las funciones, ¿no? Porque no podemos seguir operando de la misma forma que operábamos antes con una persona menos. En términos emocionales no hay mucho que hacer, porque obviamente nosotros no tenemos mucha injerencia en las emociones, entonces en lo que puede afectar a los compañeros que despiden a un compañero, no hay mucho que hacer, la verdad, más que a veces, no sé, empatizar y dar un mensaje de ya echémosle para adelante, que en el fondo siempre es lo que se hace, pero es súper difícil, ¿ya? Pero en términos, la parte emocional es súper difícil, entonces ya no hay mucho que hacer, ¿ya? Pero en términos estructurales de equipo, cuando se va una persona y tenemos que reestructurando los trabajos, básicamente lo que hay que hacer es armar el equipo de nuevo. Yo generalmente he hecho eso, ¿ya? Pasa muchas veces que cuando se va una persona, le pasan esa pega a otra persona y el otro queda recargado de trabajo, ¿ya? Entonces eso no debe pasar. Idealmente quizá en un equipo de trabajo redefinir todas las funciones, cosa de no afectar particularmente la carga de trabajo de una persona por sobre la otra. Yo creo que eso es lo mejor. No sé si eso responde a tu pregunta, Claudia. Sí, profe, gracias. Ok, ya, entonces, acá hay una gráfica de estos autores, Fernández, Cordero y Landaeta, que son psicólogos uruguayos, si no me recuerdo, que identificaron algunas características que son propias de los equipos de alto desempeño versus la de los equipos... no he pasado lista todavía, la voy a pasar en un ratito más, ¿ya? Que estaban preguntando por el chat. Entonces, hicieron un paralelo entre los equipos de alto desempeño, que esa es la sigla EAD, equipos de alto desempeño, versus los equipos que quizás no son de alto desempeño, ¿ya? Entonces, lo que está, no está especificado ahí en la PPT, pero lo que está a la izquierda, donde, por ejemplo, dice cierra posibilidades, son los aspectos que caracterizan a los equipos que no son de alto desempeño. Y lo que está a la derecha son las características que sí tiene un equipo de alto desempeño. ¿Ya? Hay una aclaración porque respecto a la gráfica no está tan clara. ¿Ya? Entonces, en términos de lenguaje, el lenguaje es súper básico, digamos, porque obviamente el lenguaje es la base de la comunicación, ¿ya? Entonces, por eso está ahí en ese cuadro como lo fundamental, ¿ya? Porque obviamente desde el lenguaje, desde cómo nos expresamos, se puede hacer una diferenciación entre los equipos que efectivamente aspiran a ser de alto desempeño y los que no, ¿ya? Y básicamente tiene que ver con cómo se generan las interacciones cuando, por ejemplo, se postula una nueva idea, un nuevo proyecto. Entonces, si se fijan, un equipo que, no sé, que es de alto desempeño siempre va a abrir las posibilidades. Ya podríamos hacer esto, mira, podríamos hacer este otro, y en el fondo se abren a la posibilidad de poder implementar algo nuevo. ¿Ya? Generalmente los equipos que no se caracterizan por ser de alto desempeño, las posibilidades se cierran. Entonces ahí lenguajes como no va a resultar, no, si eso ya lo probamos y no funcionan, ¿para qué vamos a perder tiempo? Generalmente ese es el lenguaje de los equipos que no se caracterizan por tener un buen desempeño. Fomentan la negatividad. Ahora, generalmente detrás de eso hay un ánimo de no hacer la pega, ¿ya? Porque generalmente cuando se propone un proyecto nuevo, una idea nueva, eso claramente va a repercutir en más pega, ¿ya? Entonces, generalmente los equipos que no están interesados en ser de alto desempeño van a en el fondo manifestarse negativo, pero básicamente por no hacer este trabajo adicional, ¿ya? Y por eso finalmente un equipo de alto trabajo destaca. ¿Por qué? Porque hace más de lo que se le pide. ¿Se fijan? Finalmente eso es lo que hace brillar un equipo por sobre otro, ¿ya? Realmente los equipos cumplen lo que se les pide, justo, con lo necesario, llegando ahí a última hora, pero en general los equipos que destacan es porque hacen más de lo que se les pide. ¿Ya? Entonces, desde el lenguaje en que ocupan, ya obviamente se puede marcar una diferencia si es que siempre están abiertos a hacer más cosas de las que ya hacen o simplemente cerrar toda posibilidad nueva y sigamos haciendo las cosas como las hemos hecho hasta ahora y no cambiemos nada. ¿Ya? Con respecto a las conversaciones, ¿ya? Con respecto a cómo se dan los diálogos al interior de estos equipos, cuáles son las características de los equipos de alto desempeño versus los que no son de alto desempeño. ¿Ya? El primer concepto es medio raro, dice interacción asimétrica o interacción simétrica, ¿ya? Cuando hablamos de interacción, hablamos de cómo interaccionan las partes de un equipo, es decir, cómo se relacionan los miembros de un equipo, ¿ya? Y cuando hablamos de simétrica, hablamos de la forma, ¿ya?
Entonces, cuando hablamos de una interacción simétrica, quiere decir que todos participan de la misma forma. ¿Se fijan? Estamos hablando de una interacción que es simétrica, que tiene la misma forma. Por lo tanto, todos los miembros del equipo participan y conversan y tienen los mismos aportes, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? A diferencia de los equipos de bajo desempeño, donde la interacción es asimétrica. Hay algunos que hablan todo, lideran todo, y otros que están ahí esperando instrucciones. ¿Ya? Que yo creo que esa es la característica de todo. Yo les aseguro que cuando ustedes trabajan en equipo pasa lo mismo. ¿Ya? Hay algunos que toman el liderazgo, dan idea, y otros que están ahí esperando calladitos, ojalá que no les pidan nada. Eso es una interacción asimétrica, ¿ya? Es una interacción de un grupo que no tiene un alto desempeño, ¿ya? Obviamente, bueno, ahí lo coloca en términos de respeto, por ejemplo. No sé si un equipo que no tenga buen desempeño, la relación sea irrespetuosa, ¿sí? Pero sí pasa muchas veces el hecho de no validar al compañero, si no, si este no sabe, ¿no? ¿Para qué le voy a preguntar si no tiene idea? Como es como lo típico chileno que se llama el chaqueteo, que es como bajarle un poco el perfil al compañero, ya como para subir un poquito yo le bajo un poco el perfil al compañero. Entonces, yo creo que en general, la relación en general es respetuosa, porque obviamente estamos en un ambiente formal, pero sí hay mucho chaqueteo dentro de los equipos que no son de alto desempeño, ¿ya? Claramente el emprendimiento es clave en los equipos de alto desempeño, es decir, que fomenta el emprendimiento quiere decir que están todo el tiempo haciendo cosas nuevas, ¿ya? En cambio, un equipo que no quiere eso, como yo le decía, básicamente por ánimo de no hacer más pega de la que ya tienen, no va a fomentar el emprendimiento, no va a proponer nada más que le implique más pega de la que ya tienen, ¿ya? Por lo tanto, bueno, ahí sigue una serie de características, no vamos a ahondar en cada una de esas, pero básicamente si se fijan, en términos de conversación, básicamente las características de los equipos de alto desempeño es que son equipos participativos, donde todos tienen posibilidad de opinión, donde siempre está abierta esa posibilidad de tener nuevas ideas, donde de alguna forma se habla del mismo equipo, se respeta la opinión del otro y hay una comunicación que es más bien fluida, ¿ya? En el paralelo contrario, los equipos que no se pueden caracterizar como alto desempeño, claramente, como digo, la interacción es asimétrica, no todos tienen la misma posibilidad de participar, algunos participan más, otros participan menos, no hay una validación, un respeto entre los miembros de un equipo, todo lo nuevo se niega, todo lo que puede hacer pega extra se niega, no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer, no lo vamos a cerrar con esto, vamos a seguir haciendo las cosas como siempre, ¿ya? Claramente, con esa actitud, un equipo no va a poder llegar a ser un equipo de alto desempeño. Y tampoco le interesa, porque básicamente que sea equipos que ya estoy bien, no quiero destacar, quiero mantenerme haciendo mi trabajo como está hasta ahora, ¿ya? Con la disposición corporal, eso puede sonar un poco extremo, pero efectivamente la disposición corporal de las personas al interior de una organización da mucho que hablar. No sé si a ustedes les ha pasado cuando entran, por ejemplo, cuando se van a una entrevista de trabajo, una empresa, llegan a la recepción y ven como un poquito a las personas que están trabajando, ¿cierto? Entonces, claramente la postura corporal que tengan las personas te va a decir mucho de la cultura de la empresa y del equipo de trabajo, ¿ya? Claramente, si están todos trabajados, enfocados, mirando el computador, no hablando, hay una cultura de trabajo 100% enfocada en la tarea. ¿Ya? Quizás no tanto en las relaciones, sino que están todos ahí trabajando, haciendo su tarea. ¿Ya? En cambio, si entra en una empresa donde la gente está conversando, quizás alguien está escuchando música, eso hace referencia, por ejemplo, a que los grupos trabajan de alguna forma con un poco más de flexibilidad, ¿cierto? Al igual que, por ejemplo, cuando un grupo trabaja mucho bajo presión, eso se siente en el ambiente. O sea, uno ingresa a una oficina y cuando están trabajando bajo presión se nota en las caras, se nota en el ambiente, porque están ahí todos abrigados, nadie mira nada, todos están mirando la pantalla. Entonces, obviamente, la disposición corporal de la gente hace mucha referencia a eso, ¿ya? Y es como cuando, por ejemplo, uno mismo, ¿ya? Se supone o dicen que cuando uno está con los brazos cruzados, así como estoy yo ahora, por ejemplo, es porque estoy cerrándome a una idea, no estoy abierto, ¿cierto? O que si yo estuviera así con la mano en la cara, rascándome la cabeza, estaría como, obviamente, quizás no siendo muy respetuoso con la persona que me está hablando. Entonces, obviamente, la disposición corporal en los equipos de trabajo también funciona mucho. O sea, y eso tiene que ver incluso hasta cómo organizan la oficina. ¿Ya? Porque generalmente los equipos de alto desempeño trabajan juntos, no trabajan con paneles divididos, sino que finalmente están en un mesón, en un cowork, todos trabajando juntos.
¿ya? Hasta eso influye finalmente en que un equipo sea de alto desempeño, cómo yo distribuyo a mi equipo de trabajo, que se estén mirando frente a frente, por ejemplo, eso igual influye, porque eso implica que cada vez que quieran conversar lo pueden hacer. ¿Ya? Porque están todos trabajando lejos, dándose la espalda, si quieren conversar tienen que ir a pararse, y esas cosas que son básicas, pero obviamente también terminan influyendo en cómo se da la comunicación al interior del equipo. ¿Ya? Con respecto al clima, eso es fundamental, obviamente, en la gestión de un equipo de trabajo, ¿ya? Eh, en general, por ejemplo, con respecto al liderazgo, ahí dice contribución al liderazgo resonante. ¿Qué quiere decir eso? Que en el fondo el equipo contribuye a que el líder resuene. ¿Qué quiere decir eso? Resonante, que una cosa queda sonando, resonante. Entonces, básicamente, cuando hablamos de contribución al liderazgo resonante, es que el equipo de alguna forma replica lo que el líder hace. ¿Ya? Por eso hablamos de contribución al liderazgo resonante, porque finalmente es el mismo equipo los que van replicando lo que el liderazgo dice, ¿ya? O lo que el liderazgo, o de alguna forma lo que el liderazgo plantea, ¿ya? Lo resuenan las mismas personas que están dentro del equipo, ¿ya? Y en general, dentro de los equipos que no se caracterizan por alto desempeño, se fijan que dice contribución al liderazgo frío y distante, porque en general estos equipos, como no quieren hacer más pega y no quieren hacer mucho más de lo que ya hacen, ¿qué hacen? Tienen al jefe lo más lejos posible, ¿para qué? Para que no les dé trabajo, para que no les dé pega, ¿ya? Entonces, generalmente estos equipos se caracterizan por no tener una vinculación directa con el jefe. El jefe está como ahí, como que le va a ver cómo van, bien, listo, gracias. ¿Necesitan algo? No, perfecto. Mantienen un poco distante al jefe. ¿Por qué? Porque obviamente un jefe más cercano le implicaría trabajar más en equipo y a veces hacer muchas más tareas de las que tiene. ¿Ya? Entonces, en general también las características son las mismas. ¿Ya? Obviamente hay un liderazgo confiable y seguro, un liderazgo que se acerca, que es cercano a las personas y que tiene una alta energía. ¿Ya? Entonces, obviamente, así como los liderazgos condicionan a un equipo de trabajo, viceversa, un equipo de trabajo también condiciona al liderazgo, ¿ya? Porque podemos tener un jefe muy pila, como se dice, muy prendido, que llega con nuevas ideas, con mucha energía, pero si hay un equipo que con suerte llega a trabajar, la verdad es que le va a costar mucho poder sacar adelante a ese equipo. Entonces, ahí es viceversa la relación, liderazgo con el equipo, pero el equipo también condiciona el liderazgo, ¿ya? Si en la medida que el equipo no siga el liderazgo, lo más probable es que el equipo no tenga mayores resultados, ¿ya? Y como lo hemos dicho muchas veces, la meta en común de resultados, eso es clave para la función. Entonces, obviamente, en los equipos de alto desempeño hay un sentido compartido que más allá de una meta común, hay un sentido, ¿ya? Y cuando hablamos de sentido, hablo de el sentido de las cosas, como por ejemplo cuando pensamos el sentido de la vida, ¿ya? O cuando le damos sentido a algo que nosotros vimos, o sea, una película, por ejemplo, que nos dejó una enseñanza, no sé, eso. A eso me refiero con sentido, que en el fondo a mí mi sentido esté compartido con el grupo, ¿ya? Más allá de la meta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a ver, si hablamos de meta, una meta de un equipo, por ejemplo, puede ser tener listo el balance de contabilidad al 30 de abril. Esa es una meta, porque es netamente algo práctico, una tarea, ¿ya? Cuando hablamos de sentido, hablamos de que a mí me haga sentido lo que el equipo está haciendo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros como recursos humanos gestionamos un convenio de salud con la ISAPRE tanto que beneficia a nuestros trabajadores y lo sacamos todo en conjunto, eso me hace sentido a mí. ¿Por qué? Porque en el fondo yo obviamente quiero aportar al bienestar de mis trabajadores y ese es el sentido del equipo y ese es el sentido de mi tarea. ¿Se fijan? Entonces, cuando hablamos de sentido, hablamos de un componente emocional, ¿ya? De yo estar conectado emocionalmente con las metas del equipo. No solamente cumplir una meta, como por ejemplo lo que les decía, tener el balance al 30 de abril. Eso es cumplir una meta, ¿ya? Pero si, por ejemplo, yo trabajo en bienestar y en general, en todo el área de bienestar de recursos humanos, trabajamos para entregarle bienestar, valga la redundancia, a los trabajadores, eso mismo hace sentido. Y lo mismo que yo pienso, lo piensa el equipo. Se fijan, es algo más trascendente, es una satisfacción que yo tengo de compartir la satisfacción, valga la redundancia, de cumplir un objetivo junto con mi equipo. ¿Ya? Estas son básicamente características que en general son bastante obvias, pero que obviamente un equipo de alto desempeño va a tener un lenguaje abierto a las nuevas ideas, va a proponer, va a ser creativo, va a ser innovador, el liderazgo va a influir efectivamente, va a haber una energía positiva, va a haber un sentido, va a haber un compromiso más allá de lo netamente
puntual de lo técnico que tenemos que hacer, sino que hay una emocionalidad comprometida también cuando yo desempeño mi trabajo con mi equipo. Y a eso le llamamos el sentido compartido, que es lo que vamos a ver en la última parte de la clase. ¿Ya? Eso, ahora vamos a hacer un pequeño break y voy a pasar lista. Así que, atención, dame un minuto para abrir el libro. Denme un minuto, por favor, porque tengo un tema ahí. Denme un minuto, por favor, y paso la lista. Ya, me dice que la lista está pasada y no la puedo volver a pasar. Así que voy a hacer lo mismo que hice el otro día. Están todos con sus nombres, ¿cierto? En la pantalla. Sí. Voy a sacar una foto de la pantalla y después voy a subir la lista porque algo está pasando con la lista, pero me parece que ya como que ya está pasada. Así que le voy a sacar foto a la cámara. Ya. Entonces después yo puedo subir la lista después, así que la voy a subir después. Voy a ver qué pasa porque tampoco voy a pasar lista el martes pasado, así que hay un problema con el portal docente. Chicos, hagamos un break, 2 minutitos, son las 14:50, en 2 minutos más me vuelvo a conectar, ¿ya? Y retomamos con la última parte de la clase, ¿ya?
Vamos a la última parte de la clase de hoy, que sea referencia a esto, ¿ya? A la última parte que vimos del gráfico que les mostré, que hablaba de esta pertenencia, de esta coherencia emocional, digamos, que tiene que tener el miembro de un grupo por finalmente el objetivo que tiene el grupo, ¿ya? Y que tiene que ser importante, obviamente, personas que quizás no le interese eso y solamente le interesan los resultados, ¿ya? Pero si queremos, obviamente, pensar en que las personas den un poquito más de sí, lo importante es que también vinculemos la emocionalidad de algunas personas con el sentido que tiene la empresa, ¿ya? Y que nosotros también cuando busquemos una opción laboral, también busquemos una opción que no haga sentido, porque a la medida que nosotros trabajemos en una organización que no haga sentido y de cual no nos sintamos parte de, lo más probable es que tengamos buenos resultados y nos proyectemos también en la organización, ¿ya? O sea, por ejemplo, en mi caso yo siempre con mi formación me he orientado a trabajar en fundaciones y ONG. He trabajado en recursos humanos, pero he trabajado en fundaciones y ONG. ¿Por qué? Porque me interesa buscar lugares que finalmente terminen aportando a otras personas. Entonces, para mí es relevante eso. Por lo menos a mí me tiene que hacer sentido el lugar donde trabajo. Entonces siempre he buscado eso, más que otras cosas, más que la Luca a veces, más que una empresa grande, he buscado eso, que en el fondo el producto final del lugar donde yo trabajo me haga sentido. Y en ese sentido he buscado trabajar en eso. Entonces también la idea es eso, que ustedes busquen en el fondo un camino laboral que le haga sentido, porque estar a veces en un lugar donde, no sé, po, un ejemplo muy extremo quizás, nosotros podemos tener una conciencia muy ecológica y estamos trabajando en una empresa que contamina el mar. No nos hace sentido trabajar ahí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque obviamente nuestra vinculación emocional hacia esa empresa ni siquiera va a ser positiva, va a ser negativa. ¿Por qué? Porque va a estar en contra de algo que para nosotros es importante, por ejemplo, como el cuidado del medio ambiente. Entonces, a eso me refiero cuando hablamos de sentido, en el fondo, de trabajar en una organización en la cual mi emocionalidad, mis objetivos en la vida estén en línea con lo que también está haciendo esa organización. Yo sé que es difícil, ¿ya? Y generalmente nosotros trabajamos por el hecho de percibir un sueldo, pero es importante eso, ¿ya? Buscarle el sentido al trabajo que nosotros hacemos. Ya de por sí nuestro trabajo tiene un sentido, porque nosotros trabajamos para las personas, ¿ya? Entonces de partida tiene un sentido distinto que el de otras carreras, pero más allá de eso también buscar un equipo, una organización, una empresa que también esté en coherencia con lo que ustedes piensan como personas, con sus valores personales. Yo creo que ese alineamiento es fundamental. Si estamos en, no sé, pues, si yo soy anti-AFP y soy del NOMA AFP y me voy a trabajar a Cuprum, no voy a estar bien, por cierto, porque voy a estar con un dilema moral, como se dice, de estar trabajando quizás en algo con lo cual yo estoy en contra, no me hace sentido. ¿Se fijan? A eso me refiero con el sentido, y es lo que vamos a ver ahora a continuación, ¿ya? De cómo nosotros nos vamos construyendo este sentido de la organización o del equipo con el cual nosotros trabajamos. Entonces, para eso, esta lámina es súper importante porque en el fondo explica lo que le acabo de decir. ¿Cómo decirlo? El, la- el alineamiento de lo organizacional con los equipos y con lo personal, ¿ya? Entonces, como yo ya les comenté cuando acabamos de ver este gráfico, la innovación es algo fundamental. O sea, equipo que innova, equipo que tiene buenos resultados. Equipo que no innova, equipo que va a tener malos resultados como grupo y como resultados individuales, desempeños individuales, ¿ya? Entonces, por lo tanto, si la organización innova, los equipos de trabajos innova, nosotros también tenemos que innovar, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Cuando la organización quiere innovarse, contrata un consultor y viene un consultor interno y le hace una consultoría de gestión del cambio para que la organización innove, ¿ya? Si quieren una innovación en el equipo de trabajo, seguramente el líder de ese equipo de trabajo va a tener que implementar una serie de acciones, ¿ya? Para que ese equipo innove en su forma de hacer. Ahora, si queremos hacer una innovación personal, ¿quiénes son los responsables de hacer esa innovación dentro de nosotros? Nosotros mismos, ¿ya? Porque es una innovación personal, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? La organización innova. Las organizaciones en la actualidad están innovando constantemente. ¿Qué quiere decir esto? Como ya se lo he dicho varias veces, están haciendo las cosas de manera distinta, cada vez, todos los años, ¿ya? Entonces, el año 2020 hacían las cosas de una forma, el año 2021 hace las cosas de una forma completamente distinta, ¿ya? Porque es el paradigma de gestión ahora. Tenemos que siempre estar buscando las mejores formas de hacer las cosas. Entonces, la innovación busca eso, ¿ya? Va cambiando constantemente porque en el fondo está buscando siempre las mejores formas de hacer las cosas, ¿ya? Los equipos tienen que estar en esa misma lógica. Entonces,
nosotros como trabajadores, como personas individuales, miembros de un equipo, también tenemos que siempre colocar la innovación como parte de nuestra gestión personal, ¿ya? Porque nosotros también como gestionamos organizaciones, nos podemos gestionar laboralmente internamente a nosotros, ¿ya? Y obviamente el mejor coach o el mejor entrenador somos nosotros mismos en ese sentido, ¿ya? Entonces, aquí hay algunas preguntas, ¿ya? Que la idea es que no las vamos a responder todas acá porque obviamente no tenemos tiempo y tampoco es un espacio de mentoría ni de coaching. Pero sí, la idea es que de alguna forma aquí hay una serie de preguntas que hacen referencia a dos características que son opuestas, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Y es en el fondo cómo nosotros nos posicionamos dentro del equipo, ¿ya? Y en el fondo va a ser mucha relación a cómo nosotros nos vamos haciendo parte de este equipo, ¿ya? Y cómo nosotros en el fondo, perdón, vamos desarrollando un sentido de ser parte del equipo, ¿ya? Entonces, aquí hay algunas preguntas que en el fondo básicamente están enfocadas respecto a cómo yo trabajo o cómo yo me enfoco cuando trabajo en un equipo. ¿Ya? Entonces, no alcanzo a ver la primera. Ahí está. Víctima o protagonista. ¿Ya? Eso hace referencia a que yo voy a estar a cargo de tomar las riendas del liderazgo de los proyectos que va a tener el grupo o voy a quedarme un poquito atrás y voy a surgir los efectos nomás de lo que los demás decían. ¿Ya? Ahora, ojo, no hay aquí en este punto de vista no hay posiciones buenas ni malas, sino que básicamente son donde a mí me acomoda más estar, ¿ya? No todos tenemos que ser líderes, porque también eso hay que dejarlo claro, siempre se piensa que todos tenemos que llegar a ser líderes, no necesariamente. No todos son líderes por habilidades propias, por nacimiento, por decir de alguna forma, ni tampoco todos tienen la capacidad de llegar a hacerlo o el interés de llegar a hacerlo. Hay gente que precisamente quizás está más cómoda haciendo un trabajo detrás de la línea, como se dice, ¿ya? En segundo plano. ¿Por qué? Porque quizás no sé, tiene temas personales, no le gusta destacar, le gusta trabajar solo, no sé. Entonces, obviamente, nosotros tenemos que definir, cuando estamos dentro de un grupo, cuáles van a ser nuestros roles, porque siempre van a haber personas que van a tomar iniciativa y otros que van a ejecutar las iniciativas que otros toman, ¿se fijan? Entonces nosotros tenemos que definir cuál es nuestro perfil y dónde nos gusta estar, en los que toman las decisiones o quizás en los que hacen el trabajo. Cualquiera de las dos es válida, ninguna de las dos mejor que otra, sino que la idea es que nos adaptemos mejor, sino de acuerdo a nuestras propias capacidades, ¿ya? Entonces cuando habla de víctima protagonista, habla respecto a eso. ¿Ya? Porque cuando habla de víctima, insisto, quizás está mal planteado, no debe ser víctima, pero en el fondo es la persona que sufre los efectos de las decisiones que toman los otros, ¿ya? Entonces, siempre en un equipo van a haber algunos que toman decisiones y otros que van a seguir esas decisiones. No pueden haber puros líderes, ¿ya? Entonces, puros líderes, todos van a tomar decisiones y nadie va a querer hacer lo que el otro dijo. Entonces, tampoco puede darse esa situación, ¿ya? Que solamente el líder en un grupo, porque finalmente todos van a tomar decisiones, pero nadie va a hacer la pega, ¿ya? Y hace referencia a esto, por ejemplo, seguidor o constructor. O sea, yo construyo la idea, yo soy el que elabora, o soy finalmente el que sigue la instrucción. ¿Ya? Insisto, para algunos es más fácil seguir instrucciones y para otros más fácil, quizás más fácil ser un líder. ¿Ya? Reactivo. ¿Ya? ¿Qué significa reactivo? Que yo reacciono a las cosas que pasan. ¿Ya? Siempre hay un paralelo. Proactivo, reactivo. El proactivo es que se anticipa a las situaciones y por lo general hace más cosas de lo que se le piden, ¿ya? Por lo tanto se anticipa. El reactivo es la persona que cuando pasa algo recién hace algo, ¿ya? Entonces claramente tiene una posición reactiva porque no se anticipa, sino que espera que pasen las cosas para solucionarlas después de que ya pasaron, después de que el problema ya se generó. ¿Se fijan? Sumiso dependiente o empoderado. ¿Ya? Aquí también tenemos dos ámbitos que van en la misma línea. ¿Ya? Cuando hablamos de alguien sumiso dependiente, hablamos de una persona que efectivamente depende. ¿Ya? Y efectivamente personas que dependen de los demás. ¿Ya? Que siente inseguridad y nunca está segura y que de alguna forma pregunta todo y que no se siente cómodo tomando decisiones. ¿Ya? Entonces, si no se siente cómodo tomando decisiones, que no toma decisiones, sino que finalmente sigue instrucciones. ¿Ya? Y cuando hablamos de alguien empoderado, hablamos de alguien que está absolutamente consciente de su cargo, de los objetivos de su cargo, de lo que tiene que hacer,
de su campo de acción, etcétera. Entonces, una persona empoderada es una persona que sabe lo que tiene que hacer, ¿ya? Y por lo tanto tiene capacidad de trabajo autónoma. ¿Por qué? Porque no tiene que venir alguien a decirle lo que tiene que hacer, sino que si yo estoy empoderado, hago mi trabajo solo. Yo solamente le rindo cuenta de mi jefe, ¿ya? Entonces, eso idealmente también es llegar a eso, en general, ¿ya? Eh, si bien siempre vamos a tener ciertos liderazgos que nos van a dar instrucciones, la idea es que por lo general lo que se está pidiendo ahora es trabajo más autónomo, trabajo más empoderado. Es decir, que ojalá el jefe me diga lo que tengo que hacer y yo trabaje solo y después solamente le presente lo que me pidió. No estar preguntando a cada rato qué se hace, por ejemplo. ¿Cuál es tu espacio de influencia? Eso es súper importante, ¿ya? Cuando hablamos de espacio de influencia, quiere decir sobre lo que nuestras acciones influyen, valga la redundancia, o qué es lo que cambia a partir de lo que yo hago, ¿ya? Entonces, obviamente, un jefe tiene un campo de influencia muy amplio porque su campo de influencia es todo su equipo, ¿ya? Pero un miembro de un equipo solamente tiene un campo de influencia limitado, que es parte de sus funciones, ¿ya? Entonces, es importante tener claro eso. ¿Cuál es tu espacio de influencia? ¿Por qué? Porque puedes pasar a llevar al otro, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que saber cuál es nuestro espacio, dónde trabajamos, cuáles son nuestras funciones, cuáles son nuestras tareas y dónde empiezan las del otro, para no toparse y no generar temas, ¿ya? Muchas veces cuando los equipos no están bien constituidos, hay algunas funciones que tampoco están bien definidas, ¿quién la hace? Entonces ahí se generan conflictos. Entonces, a eso me refiero con espacio de influencia, el espacio donde yo trabajo, mi espacio donde yo genero cambios, que no se tiene que topar con el espacio de otro, ¿ya? Y aquí las últimas dos preguntas básicamente hacen referencia ya a temas personales. ¿Cuál es tu visión de encarar la vida? ¿Ya? Hay, bueno, una pregunta bastante personal que en el fondo uno la tiene que ir respondiendo, pero yo creo que es bastante variable. Uno nunca tiene una misma posición durante toda la vida, uno va a tener que ir cambiando también, ¿ya? En su proceso, por ejemplo, ustedes, cuando salgan a trabajar en sus primeros años, tienen que tener una actitud de aprendiz, porque ustedes, independiente que ya estén titulados y todos van a estar aprendiendo el primer tiempo. Entonces, tampoco pueden tomar una actitud de liderazgo muy soberbio, porque obviamente cuando nosotros estamos aprendiendo tenemos que con humildad tener el rol de aprendices, ¿ya? Y obviamente en la medida que nosotros vayamos desarrollando y que tengamos claras nuestras competencias y que efectivamente ya podemos asumir nueva responsabilidad, empezar a cambiar esa actitud, ¿ya? Entonces, en la medida que uno va pasando por distintas etapas en su vida laboral, obviamente esa actitud también va cambiando. Entonces, esa decisión con la que va a encarar la vida tiene que irse amoldando en el fondo, dependiendo de los procesos donde ustedes vayan pasando, ¿no? Cuando ya tengan una etapa madura en su etapa laboral, obviamente su actitud va a ser distinta, ¿ya? Y que tiene que ser así, porque no pueden mantener la actitud de aprendiz si ya llevan 5 años trabajando, entonces ya tienen un perfil ya más de gestor, entonces obviamente ya manejan bien todas las labores que son propias de su área, por lo tanto ya pueden tomar una actitud precisamente de liderazgo, que se vaya pensando buscar un cargo de liderazgo, etcétera. ¿Ya? Eso. En general, ya la próxima semana estamos cerrando con lo que hace referencia a la gestión de equipos, porque ya vamos a comenzar la siguiente unidad, que es liderazgo. ¿Ya? Así que bueno, hoy día es la fecha límite para la entrega del primer trabajo, ¿ya? Y el martes le voy a dar los lineamientos para que ya empecemos a trabajar en la segunda evaluación, ¿ya? Que también va a ser bajo la temática de trabajo en equipo, ¿ya? Pero aquí, a diferencia de lo que hicieron en el anterior, vamos a hacer una especie de evaluación ya con los contenidos que hemos visto a la fecha, poniéndolo un poquito más en práctica, ¿ya? Así que el próximo martes la clase se va a tratar de eso, de los lineamientos para la segunda evaluación que ustedes tienen y con eso cerramos trabajo en equipo y ya a contar de la segunda semana de mayo nos enfocamos directamente en lo que hace referencia al liderazgo, ¿ya? Eso chicos, dudas, consultas, comentarios, aportes. La nueva evaluación va a ser vía Zoom también, como está. No, va a ser escrita. Ah, ya. Ya. No, va a ser escrita, sí, va a ser escrita. Después en liderazgo van a tener que hacer otro video, ¿ya? Pero, profe, ¿va a ser en grupo igual? Sí, no, en grupo. Vamos a trabajar en grupo, las 4 notas van a ser en grupo. ¿Ya? Pero el siguiente trabajo va a ser un trabajo escrito, no va a ser un video. ¿Ya? ¿Pero va a ser un informe o algo así? Sí, un informe, sí, un informe. Ya. Ya, eso chicos. Bueno, la plataforma, como les digo, está abierta hasta el día a las 23:59. Y bueno, la idea es que lo puedan subir hasta esa hora. Y nos vemos el próximo martes. ¿Ya? Que tengan un buen fin de semana.